En la imponente mansión Montero, los secretos susurran desde las paredes. Una joven enfermera, una anciana matriarca, cintas ocultas que guardan verdades peligrosas. ¿Qué oscuros secretos esconde la familia más poderosa de la ciudad? Cuando la lealtad se enfrenta a la verdad, ¿qué camino elegirías? Luz pensaba que había conseguido un trabajo normal, pero pronto descubrirá que en la mansión Montero, cada sombra oculta una mentira, cada susurro una amenaza. Lo siento, mi niña, pero ahora que sabes la verdad, ya no hay vuelta atrás. Susurros en la mansión, donde el poder corrompe y la verdad puede costarte la vida. ¿Te atreves a descubrir los secretos que se esconden tras estas paredes? El taxi se detuvo frente a una imponente mansión victoriana, sus torres y ventanales góticos proyectando sombras alargadas bajo el sol del atardecer. Luz Hernández, una joven enfermera de 28 años, observó la estructura con una mezcla de asombro y aprensión. Tomó una respiración profunda, alisó su uniforme blanco recién planchado y se recordó a sí misma por qué estaba aquí. Una oportunidad única, un trabajo bien pagado, la chance de hacer una diferencia. Con pasos decididos, Luz avanzó por el camino de grava hacia la entrada principal. El crujido bajo sus zapatos parecía amplificarse en el silencio del jardín. Perfectamente cuidado, pero extrañamente desprovisto de vida. Al llegar a la puerta, levantó la pesada aldaba de bronce y la dejó caer, el sonido resonando en el interior de la casa. Momentos después, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer mayor de aspecto severo, vestida con un impecable uniforme de ama de llaves. «Usted debe ser la señorita Hernández», dijo la mujer, su voz tan rígida como su postura. «Soy Dolores, la ama de llaves. La señora la está esperando en la biblioteca». Luz asintió, siguiendo a Dolores a través de un vestíbulo amplio y oscuro. Sus ojos recorrieron las paredes cubiertas de retratos antiguos, rostros solemnes que parecían seguirla con la mirada. El aroma a madera pulida y libros viejos impregnaba el aire, mezclándose con un leve olor a medicamentos que le resultaba familiar. La biblioteca era una habitación espaciosa, iluminada por la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de grandes ventanales. En el centro, sentada en una silla de ruedas cerca de una chimenea apagada, estaba doña Guadalupe Montero, la matriarca de la familia y su nueva paciente. «Acércate, niña», llamó doña Guadalupe con voz débil pero autoritaria. «Déjame verte bien». Luz se aproximó, notando los ojos agudos de la anciana que contrastaban con su aparente fragilidad física. Doña Guadalupe la examinó de pies a cabeza, como evaluando cada detalle. «Así que tú eres la nueva enfermera», dijo finalmente. «Espero que seas más competente que la última. No me gustan los cambios, ¿sabes? Pero supongo que tendré que acostumbrarme a ti». «Haré mi mejor esfuerzo, doña Guadalupe», respondió Luz con una sonrisa cálida. «Estoy aquí para ayudarla en todo lo que necesite». La anciana asintió levemente, un atisbo de sonrisa en sus labios arrugados. «Bueno, al menos tienes iniciativa. Eso es un buen comienzo». Durante la siguiente hora, doña Guadalupe instruyó a Luz sobre sus rutinas diarias, sus medicamentos y sus preferencias. La joven enfermera escuchaba atentamente, tomando notas mentales y haciendo preguntas ocasionales. A medida que hablaban, Luz notó que la inicial hostilidad de la anciana iba cediendo gradualmente. Cuando el reloj de pie en una esquina de la biblioteca marcó las 7 con un suave repique, Dolores reapareció. «La cena está servida, señora», anunció. «¿Desea comer aquí o en el comedor?» «En el comedor», respondió doña Guadalupe. «Y la señorita Hernández cenará conmigo. Necesito conocer mejor a la persona que estará a cargo de mi bienestar». La cena transcurrió en un silencio intermitente, interrumpido por preguntas ocasionales de doña Guadalupe sobre la formación y experiencia de Luz. La joven respondía con honestidad, sintiendo que cada respuesta era cuidadosamente evaluada. Al terminar la cena, mientras Luz ayudaba a doña Guadalupe a prepararse para dormir, la anciana la sorprendió con una pregunta inesperada. «Dime, Luz, ¿crees en los secretos familiares?» Luz, desconcertada, tardó un momento en responder. «Supongo que todas las familias tienen sus secretos, doña Guadalupe, pero creo que la honestidad es importante en cualquier relación». La anciana la miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos.
Finalmente asintió. Buena respuesta, niña. Muy diplomática. Quizás nos llevemos bien después de todo. Esa noche, mientras Luz se acomodaba en su nueva habitación en el ala de servicio de la mansión, no pudo evitar sentir que había algo más en las palabras de doña Guadalupe. La pregunta sobre los secretos familiares resonaba en su mente, mezclándose con los sonidos desconocidos de la vieja casa. Mientras se quedaba dormida, Luz no podía imaginar que su llegada a la mansión Montero marcaría el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre, desentrañando secretos largamente guardados y enfrentándola a decisiones que pondrían a prueba su ética y su coraje. Los días en la mansión Montero se convirtieron en una rutina para Luz. Cada mañana ayudaba a doña Guadalupe con su aseo personal, le administraba sus medicamentos y la acompañaba durante el desayuno. Las tardes solían ser tranquilas, con la anciana descansando o leyendo en la biblioteca mientras Luz se ocupaba de sus registros médicos y otras tareas. Fue durante una de estas tardes, casi 2 semanas después de su llegada, cuando Luz hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de su estancia en la mansión. Doña Guadalupe había insistido en que limpiara y reorganizara el viejo escritorio de caoba en una esquina de la biblioteca, una tarea que la anciana había estado posponiendo durante meses. Ese escritorio era de mi difunto esposo, explicó doña Guadalupe, con un dejo de nostalgia en su voz. Nadie lo ha tocado en años. Ya es hora de poner algo de orden ahí. Luz se dispuso a la tarea con diligencia, sacando pilas de papeles amarillentos, libros olvidados y objetos diversos. Fue al abrir el último cajón cuando lo vio. Un pequeño compartimento secreto, casi imperceptible. Intrigada, Luz presionó suavemente el mecanismo oculto, revelando un espacio que contenía una caja de metal llena de viejas cintas de casete. ¿Encontraste algo interesante, niña? La voz de doña Guadalupe la sobresaltó. Luz dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Hay unas cintas aquí, doña Guadalupe. Estaban en un compartimento oculto. La anciana se quedó en silencio por un momento, su rostro una máscara indescifrable. Ah, esas viejas cintas, dijo finalmente, con un tono que Luz no pudo descifrar. Creí que se habían perdido hace años. Déjalas donde están, Luz. Son solo recuerdos de tiempos pasados. Esa noche, mientras la mansión dormía, Luz no podía sacarse de la mente las misteriosas cintas. La reacción de doña Guadalupe había despertado su curiosidad. ¿Qué secretos podrían contener esas grabaciones? Incapaz de dormir, Luz se levantó y, sigilosamente, se dirigió a la biblioteca. La luz de la luna que se filtraba por los ventanales proyectaba sombras fantasmales sobre los estantes llenos de libros. Con el corazón latiendo aceleradamente, Luz se acercó al escritorio y extrajo una de las cintas. En un rincón de la biblioteca, cubierto por una sábana, había un viejo reproductor de casetes. Luz lo conectó, insertó la cinta y con manos temblorosas presionó el botón de reproducción. La voz que emergió de los altavoces era la de doña Guadalupe, pero más joven, más vital. 16 de marzo de 1985, comenzó la grabación. Hoy Ernesto me ha confesado algo terrible. El dinero para la expansión de la empresa no proviene de inversores legítimos como me había dicho. Es dinero sucio, de la peor clase. Dice que no teníamos opción, que era la única forma de salvar el negocio familiar. Pero, Dios mío, ¿a qué precio? Luz escuchó, horrorizada, mientras la joven Guadalupe detallaba una compleja red de lavado de dinero, sobornos a funcionarios y acuerdos con el crimen organizado. Nombres de políticos prominentes, jueces y empresarios se mencionaban en relación con actividades ilícitas. Cuando la cinta terminó, Luz se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La respetada familia Montero, cuyo nombre estaba asociado con obras de caridad y desarrollo económico en la región, estaba construida sobre cimientos de corrupción y crimen. Los días siguientes fueron una tortura para Luz. Cada vez que miraba a doña Guadalupe, no podía evitar pensar en los secretos que ocultaba. La culpa por haber violado la privacidad de la anciana se mezclaba con un creciente sentido de responsabilidad moral. ¿Debería informar a las autoridades? ¿Confrontar a doña Guadalupe?
¿O simplemente ignorar lo que había descubierto y seguir con su trabajo? Una tarde, mientras ayudaba a doña Guadalupe con sus ejercicios de fisioterapia, la anciana la sorprendió con una pregunta. «Has estado muy callada últimamente, Luz. ¿Hay algo que te preocupe?» Luz sintió que el color abandonaba su rostro. «No, doña Guadalupe, todo está bien», mintió, evitando la mirada penetrante de la anciana. «Sabes, niña», continuó doña Guadalupe, su voz suave pero firme, «en esta casa, las paredes tienen oídos y ojos. Siempre es mejor ser honesto, especialmente con uno mismo». Luz sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso doña Guadalupe sabía que había escuchado las cintas? Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta resonó en la mansión. Dolores apareció momentos después. «Señora, su nieto Eduardo está aquí». Doña Guadalupe asintió. «Hazlo pasar, Dolores. Y Luz, querida, ¿por qué no vas a prepararnos un té? Creo que esta visita puede ser interesante». Mientras Luz se dirigía a la cocina, su mente daba vueltas. La llegada de Eduardo, el nieto de doña Guadalupe, añadía una nueva capa de complejidad a su dilema. ¿Estaría él también involucrado en los secretos familiares? Desde la cocina, Luz podía escuchar fragmentos de una conversación acalorada. La voz de Eduardo, aunque trataba de mantener un tono bajo, traicionaba su irritación. «Abuela, no podemos seguir posponiendo esto. Los viejos acuerdos ya no nos protegen como antes. Necesitamos tomar medidas». Cuando Luz regresó con el té, la conversación se detuvo abruptamente. Eduardo, un hombre atractivo de unos 40 años, la miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «Ah, Eduardo», dijo doña Guadalupe con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te presento a Luz, mi nueva enfermera». «Luz, este es mi nieto, Eduardo». Eduardo asintió secamente en dirección a Luz. «Un placer», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Abuela, ¿podríamos continuar nuestra conversación en privado?» «Nonsense», respondió doña Guadalupe con un gesto desdeñoso. «Luz es de confianza. Además, ya es parte de la familia, ¿no es así, querida?» Luz, sintiendo la tensión en el aire, solo pudo asentir mientras servía el té. La mirada que Eduardo le dirigió estaba cargada de sospecha, y Luz supo en ese momento que su descubrimiento la había colocado en una posición peligrosa. Esa noche, acostada en su cama, Luz no podía conciliar el sueño. Las voces de las cintas, la conversación interrumpida entre doña Guadalupe y Eduardo, y la creciente sensación de que estaba envuelta en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar, la mantenían despierta. Mirando por la ventana hacia los jardines oscuros de la mansión, Luz se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada. Cualquier decisión que tomara a partir de ahora tendría consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Con esta realización, se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, descubriría la verdad detrás de los susurros en la mansión Montero. La presencia de Eduardo en la mansión se volvió una constante en los días siguientes. Luz notaba cómo sus ojos la seguían mientras realizaba sus tareas diarias, una mirada calculadora que la ponía nerviosa. La tensión en el aire era palpable, como si la casa entera contuviera el aliento, esperando que algo sucediera. Una mañana, mientras Luz ayudaba a doña Guadalupe con su baño, la anciana rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Dime, Luz, ¿qué piensas de mi nieto?» Luz, sorprendida, tardó un momento en responder. «Parece muy dedicado a usted y a los asuntos familiares, doña Guadalupe». La anciana soltó una risa seca. «Dedicado, sí. Eduardo siempre ha sido ambicioso, quizás demasiado para su propio bien». Antes de que Luz pudiera indagar más, escucharon pasos acercándose. Eduardo apareció en la puerta del baño, su rostro una máscara de preocupación fingida. «Abuela, ¿está todo bien?», escuché voces y... «Todo está perfectamente, Eduardo», interrumpió doña Guadalupe con irritación. «Luz me está ayudando con mi baño, como todas las mañanas. ¿O acaso has olvidado las rutinas de esta casa?» Eduardo retrocedió, pero no sin antes lanzar una mirada suspicaz a Luz. «Por supuesto, abuela. Solo me preocupaba por ti». Más tarde ese día,
Luz se encontraba en la cocina preparando la medicación de doña Guadalupe cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró para encontrar a Eduardo bloqueando la salida. «Señorita Luz», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que esté encontrando cómoda su estancia en nuestra casa». «Sí, señor Eduardo», respondió Luz tratando de mantener la calma. «Todos han sido muy amables». Eduardo dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. «Me alegro. Sabe, mi abuela es lo más importante para esta familia. Su bienestar es nuestra prioridad absoluta. Espero que usted entienda la delicadeza de su posición aquí». Luz sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza velada en las palabras de Eduardo era clara. «Por supuesto», logró decir, «mi único interés es cuidar de doña Guadalupe». Eduardo asintió lentamente. «Me alegra que lo entienda. Sería una lástima que algo perturbara la paz de esta casa, o la carrera de una joven enfermera prometedora». Con esas palabras, Eduardo salió de la cocina, dejando a Luz temblando y con el corazón acelerado. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Luz sentía los ojos de Eduardo sobre ella constantemente. Notaba pequeños cambios en su habitación, como si alguien hubiera estado revisando sus cosas. Su teléfono a veces hacía ruidos extraños, como si estuviera intervenido. Una noche, incapaz de dormir, Luz decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la biblioteca, notó una luz tenue bajo la puerta. Acercándose sigilosamente, pudo escuchar la voz de Eduardo. «Necesitamos deshacernos de esas cintas, abuela. Son un riesgo que no podemos permitirnos». «Esas cintas son mi seguro, Eduardo», respondió doña Guadalupe con firmeza. «Sin ellas, ¿qué evitaría que tú y tus primos me hicieran a un lado?» «Por Dios, abuela, somos tu familia. Jamás haríamos algo así». «La familia no siempre es garantía de lealtad, mi querido nieto. He vivido lo suficiente para saberlo». Luz se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas. Las cintas eran más importantes de lo que había imaginado. No solo contenían secretos del pasado, sino que también eran una herramienta de poder en el presente. Al día siguiente, mientras ayudaba a doña Guadalupe con sus ejercicios, Luz notó que la anciana la miraba con una intensidad inusual. «¿Sabes, Luz?», dijo doña Guadalupe de repente, «siempre he creído que el conocimiento es poder. Pero a veces, el conocimiento también puede ser una carga muy pesada. ¿No lo crees?». Luz sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso doña Guadalupe sabía que ella había escuchado las cintas? «Supongo que depende del tipo de conocimiento, doña Guadalupe», respondió cautamente. La anciana asintió, una sonrisa enigmática en sus labios. «Exactamente, mi niña, exactamente, punto». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Luz tomó una decisión. No podía seguir viviendo con el miedo y la incertidumbre. Necesitaba saber más, entender mejor en qué se había metido. Con determinación, se prometió a sí misma que, a la primera oportunidad, volvería a escuchar esas cintas. La verdad, por peligrosa que fuera, era preferible a esta tensión constante. Lo que Luz no sabía era que su decisión estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían en peligro no solo su trabajo, sino también su vida. La oportunidad que Luz esperaba llegó una semana después. Doña Guadalupe había insistido en que Eduardo la llevara a su revisión médica mensual, dejando la mansión inusualmente tranquila. Con el corazón latiendo aceleradamente, Luz se deslizó en la biblioteca y se dirigió directamente al viejo escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras extraía las cintas del compartimento secreto. Esta vez, decidida a obtener una comprensión más completa, Luz tomó varias cintas en lugar de solo una. Se sentó en el suelo, cerca del reproductor, y comenzó a escuchar. La voz de una joven doña Guadalupe llenó la habitación, narrando una historia que se desenvolvía como una novela de suspenso. Cada cinta revelaba un nuevo capítulo en la saga de corrupción y poder de la familia Montero. 3 de mayo de 1987. Comenzó una de las grabaciones. Hoy Ernesto me confesó algo que me heló la sangre. El accidente que mató a los Valenzuela no fue un accidente. Fueron eliminados porque amenazaban con exponer nuestros negocios con el cártel. Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido? Luz escuchaba, horrorizada,
mientras los detalles de décadas de crímenes se desplegaban ante ella. Lavado de dinero, sobornos e incluso asesinatos, todo en nombre del poder y la riqueza familiar. Tan absorta estaba en las grabaciones que no notó el paso del tiempo. El sonido de un automóvil acercándose la sacó abruptamente de su trance. Con pánico, Luz se apresuró a guardar las cintas, pero en su prisa, una de ellas se le resbaló de las manos, cayendo detrás del escritorio. Desesperada, intentó alcanzarla, pero el sonido de la puerta principal abriéndose la obligó a abandonar su búsqueda. Rápidamente, colocó las demás cintas en su lugar y salió de la biblioteca, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la casa. «Luz, ¿dónde estás?». La voz de doña Guadalupe resonó en el vestíbulo. «Aquí estoy, doña Guadalupe», respondió Luz tratando de controlar el temblor en su voz mientras se apresuraba a recibirlos. Eduardo la miró con suspicacia. «¿Qué estabas haciendo?». «Yo estaba cambiando las sábanas de doña Guadalupe», mintió Luz, evitando el contacto visual. Doña Guadalupe la observó por un momento, sus ojos entrecerrados como si pudiera ver a través de la mentira. «Muy bien, querida. Ayúdame a llegar a mi habitación. El viaje me ha cansado». Mientras ayudaba a la anciana a prepararse para una siesta, Luz no podía dejar de pensar en la cinta perdida. Necesitaba recuperarla antes de que alguien más la encontrara. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a sus habitaciones, Luz se escabulló nuevamente a la biblioteca. Con una pequeña linterna, buscó detrás del escritorio, pero la cinta no estaba allí. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde podía estar? ¿Buscas algo, Luz? La voz de Eduardo la sobresaltó tanto que dejó caer la linterna. Ahí estaba él, de pie en la puerta de la biblioteca, sosteniendo la cinta perdida entre sus dedos. Yo solo estaba. Luz balbuceó, su mente buscando desesperadamente una excusa. Eduardo avanzó hacia ella, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que has puesto en riesgo? Por favor, señor Eduardo, ¿puedo explicarlo? ¡No!, rugió Eduardo, agarrándola por el brazo. «No hay explicación que valga. ¿Has traicionado la confianza de mi abuela? ¿Has metido tu nariz donde no te corresponde?». Luz intentó zafarse, pero el agarre de Eduardo era como hierro. «Suélteme. No tiene derecho a tratarme así». «¿Derecho?». Eduardo soltó una risa amarga. «Niña ingenua, no tienes idea del poder que tiene mi familia. Podríamos hacer que desaparecieras y nadie haría preguntas». El miedo se apoderó de Luz. Las amenazas de Eduardo ya no eran veladas, eran reales y aterradoras. ¿Qué está pasando aquí? La voz de doña Guadalupe, firme a pesar de la hora tardía, interrumpió la confrontación. Eduardo soltó a Luz inmediatamente. «Abuela, la encontré husmeando en tus cosas. Escuchó las cintas», dijo Eduardo, su voz mezclando acusación y triunfo. Doña Guadalupe miró a Luz, su expresión indescifrable. «¿Es eso cierto, Luz?». Luz, temblando, asintió. No tenía sentido mentir ahora. «Sí, doña Guadalupe, lo siento mucho. Yo no pretendía». «Silencio», ordenó la anciana. Luego se volvió hacia su nieto. «Eduardo, déjanos solas». «Pero, abuela». «He dicho que nos dejes solas», repitió doña Guadalupe. Su tono no admitía réplica. Eduardo salió a regañadientes, no sin antes lanzar una mirada amenazadora a Luz. Una vez solas, doña Guadalupe se acercó lentamente a Luz. «Así que has escuchado las cintas. ¿Qué piensas hacer con esa información?». Luz, sorprendida por la calma de la anciana, tartamudeó. «Yo no lo sé, doña Guadalupe. Todo esto es terrible». «La vida rara vez es blanca o negra, mi niña», dijo doña Guadalupe con un suspiro. «A veces, las decisiones que tomamos tienen consecuencias que nos persiguen durante décadas. Pero los crímenes, las muertes…». «Cada acción tuvo su razón en su momento», interrumpió la anciana. «No espero que lo entiendas o que lo apruebes, pero ahora estás involucrada, Luz, y debes decidir de qué lado estás». Luz sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «¿Qué pasará ahora, doña Guadalupe?». La anciana la miró
con una mezcla de compasión y determinación. Eso, mi querida Luz, depende en gran medida de ti. Pero recuerda, en esta casa, los secretos son tanto una maldición como una bendición. Elige sabiamente en quién confías. Con estas palabras, doña Guadalupe se retiró, dejando a Luz sola en la biblioteca, rodeada de sombras y secretos. La joven enfermera se dio cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. Los susurros en las paredes de la mansión Montero ahora eran una sinfonía ensordecedora en su mente, y ella estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo a los días siguientes. A la confrontación en la biblioteca fueron una tortura para Luz. Cada crujido de la mansión, cada mirada furtiva de Eduardo, la mantenían en un estado constante de alerta. La atmósfera en la casa Montero se había vuelto asfixiante, cargada de secretos y amenazas veladas. En medio de este ambiente tenso, Luz encontró un rayo de esperanza en la forma menos esperada. La doctora Fernanda Rojas, la médica personal de doña Guadalupe. La doctora, una mujer de unos 50 años con ojos amables y una sonrisa reconfortante, visitaba la mansión regularmente para chequear el estado de salud de la anciana. Durante una de estas visitas, Luz notó que la doctora Fernanda la observaba con curiosidad. Después de terminar con doña Guadalupe, la doctora se acercó a Luz en el pasillo. «Señorita Luz, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó la doctora Fernanda en voz baja. Luz asintió, siguiendo a la doctora hasta una pequeña sala de estar. Una vez allí, la doctora Fernanda cerró la puerta y se volvió hacia Luz con expresión preocupada. «He notado que pareces tensa últimamente», comenzó la doctora. «¿Está todo bien?». Luz dudó. ¿Podía confiar en la doctora Fernanda? Las palabras de doña Guadalupe resonaron en su mente. Elige sabiamente en quién confías. Pero algo en la mirada sincera de la doctora la impulsó a hablar. «Doctora Fernanda, yo he descubierto cosas sobre la familia Montero. No sé qué hacer», confesó Luz, su voz apenas un susurro. La doctora palideció visiblemente. «Oh, Luz», suspiró. «Me temía que algo así pudiera pasar. Esta familia tiene una historia complicada». «¿Usted lo sabía?», preguntó Luz, sorprendida. La doctora Fernanda asintió lentamente. «He sido la médica de la familia durante más de 20 años. Es difícil no darse cuenta de ciertas cosas. Pero Luz, debes tener mucho cuidado. Los Monteros son poderosos y no dudarán en proteger sus secretos». «¿Qué debo hacer, doctora?», suplicó Luz. «Oh, no puedo simplemente ignorar lo que sé. Por ahora mantén la calma y sigue haciendo tu trabajo», aconsejó la doctora Fernanda. «Yo intentaré averiguar más. Quizás juntas podamos encontrar una solución». Luz sintió un alivio inmenso al saber que no estaba sola. «Gracias, doctora Fernanda. No sabe cuánto significa esto para mí». La doctora le dio un apretón reconfortante en el hombro. «Cuídate, Luz, y recuerda, si necesitas hablar, estoy aquí». A partir de ese momento, Luz y la doctora Fernanda comenzaron a intercambiar información discretamente durante las visitas médicas. La doctora, con sus años de experiencia y su posición de confianza en la familia, tenía acceso a detalles que Luz desconocía. Sin embargo, la alianza recién formada no pasó desapercibida para Eduardo. Una tarde, mientras Luz ayudaba a doña Guadalupe con sus ejercicios, Eduardo entró en la habitación, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Abuela», dijo, ignorando completamente a Luz, «creo que es hora de considerar cambiar de médico. La doctora Fernanda parece estar perdiendo objetividad, ¿no?». Doña Guadalupe miró a su nieto con suspicacia. «¿De qué hablas, Eduardo?». «Fernanda ha sido nuestra médica de confianza durante años. Solo digo que parece estar muy interesada en asuntos que no le conciernen», respondió Eduardo, lanzando una mirada significativa a Luz. La tensión en la habitación era palpable. Luz sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso Eduardo sospechaba de su alianza con la doctora? «Tonterías», replicó doña Guadalupe con firmeza. «Fernanda se queda. Y te agradecería, Eduardo, que no cuestiones mis decisiones». Eduardo apretó los puños, claramente frustrado, pero no se atrevió a desafiar a su abuela. Con una última mirada amenazadora a Luz, salió de la habitación. Esa noche,
Luz no podía dormir. Las palabras de Eduardo la habían dejado inquieta. ¿Había puesto en peligro a la doctora Fernanda? Decidió bajar a la cocina por un vaso de agua, esperando que el movimiento calmara sus nervios. Mientras se acercaba a la cocina, escuchó voces. Se detuvo en seco, reconociendo las voces de Eduardo y otro hombre que no pudo identificar. «Necesitamos encargarnos de esto rápido», decía la voz desconocida. «Si la doctora o esa enfermera deciden hablar, todo por lo que hemos trabajado se vendrá abajo». «Lo sé», respondió Eduardo, su voz cargada de frustración. «Pero mi abuela las protege. Necesitamos ser cuidadosos». «Cuidadosos, sí, pero decisivos». «Recuerda, Eduardo, en este negocio no hay lugar para la compasión». Luz se alejó en silencio, el miedo corriendo por sus venas. Las amenazas ya no eran implícitas, eran reales y peligrosas. Al día siguiente, cuando la doctora Fernanda llegó para su visita habitual, Luz la llevó aparte. «Doctora, creo que estamos en peligro», susurró Luz, relatando rápidamente la conversación que había escuchado. La doctora Fernanda palideció. «Esto es más serio de lo que pensaba, Luz. Necesitamos un plan». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Luz, desesperada. «Por ahora, seguir como si nada», respondió la doctora. «Pero debemos estar preparadas para actuar en cualquier momento. Voy a hacer algunas llamadas. Tengo un amigo en la fiscalía que podría ayudarnos». Mientras la doctora Fernanda se alejaba para atender a doña Guadalupe, Luz se quedó allí, sintiendo que estaba parada al borde de un precipicio. Los secretos de la mansión Montero la habían arrastrado a una situación peligrosa, y ahora se encontraba en medio de una batalla entre el deber, la lealtad y la supervivencia. Pasó el ambiente en la mansión Montero se volvió cada vez más tenso en las semanas siguientes. Luz notaba cómo la salud de doña Guadalupe parecía deteriorarse rápidamente, un hecho que la desconcertaba y preocupaba por igual. Una mañana, mientras ayudaba a la anciana a vestirse, Luz notó que doña Guadalupe parecía más pálida de lo habitual y sus manos temblaban incontrolablemente. «Doña Guadalupe, ¿se siente bien?», preguntó Luz, la preocupación evidente en su voz. La anciana la miró con ojos nublados por el cansancio. «Estoy bien, niña. Solo un poco cansada. Eso es todo». Pero Luz no estaba convencida. Decidió tomar los signos vitales de doña Guadalupe y se alarmó al ver que su presión arterial estaba peligrosamente baja. «Doña Guadalupe, creo que deberíamos llamar a la doctora Fernanda», sugirió Luz. «Nonsense», replicó la anciana con un gesto de la mano. «No necesito que Fernanda venga por un simple mareo». En ese momento, Eduardo entró en la habitación. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, su mirada alternando entre su abuela y Luz. «Nada, Eduardo», respondió doña Guadalupe antes de que Luz pudiera hablar. «Luz está exagerando, como siempre». Eduardo miró a Luz con suspicacia. «¿Es eso cierto, señorita Luz? ¿Está exagerando?». Luz se encontró en un dilema. Por un lado, su deber como enfermera era informar sobre el estado de salud de su paciente. Por otro, temía las consecuencias de contradecir a doña Guadalupe frente a Eduardo. «Yo creo que sería prudente que la doctora Fernanda hiciera un chequeo», dijo finalmente Luz, optando por la verdad. Eduardo frunció el ceño. «Ya escuchaste a mi abuela. No es necesario molestar a la doctora por un simple mareo». «¿No es así, abuela?». Doña Guadalupe asintió débilmente, pero Luz notó un destello de algo. Miedo, duda, en los ojos de la anciana. A regañadientes, Luz dejó el tema, pero decidió vigilar más de cerca a doña Guadalupe. En los días siguientes, notó patrones preocupantes. Pérdida de apetito, fatiga extrema y episodios de confusión que parecían empeorar. Una noche, mientras preparaba la medicación de doña Guadalupe, Luz notó algo extraño. Las pastillas para la presión arterial parecían diferentes, más pequeñas y de un color ligeramente distinto. Intrigada, decidió guardar una de las pastillas para examinarla más tarde. Al día siguiente, aprovechando un momento a solas, Luz llamó discretamente a la doctora Fernanda. «Doctora, estoy muy preocupada por doña Guadalupe», dijo Luz en voz baja. «Su salud está empeorando rápidamente y hay algo raro con su medicación».
La doctora Fernanda escuchó atentamente mientras Luz le explicaba sus observaciones. «Esto es muy serio, Luz», dijo la doctora con preocupación. «Necesito ver a doña Guadalupe lo antes posible. ¿Y esa pastilla? ¿Puedes traérmela cuando venga?» Luz acordó hacerlo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin alguien la escuchaba, pero temía las implicaciones de sus sospechas. Esa tarde, cuando la doctora Fernanda llegó para su visita, Eduardo insistió en estar presente durante el examen. Luz observaba desde un rincón, notando la tensión en el rostro de la doctora mientras examinaba a doña Guadalupe. «Eduardo», dijo finalmente la doctora Fernanda, «necesito hablar con tu abuela en privado. Es sobre algunos detalles personales de su salud». Eduardo pareció resistirse por un momento, pero finalmente cedió y salió de la habitación, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Luz. Una vez solos, la doctora Fernanda se volvió hacia doña Guadalupe. «Guadalupe, tu salud está deteriorándose rápidamente y de manera inexplicable. ¿Has notado algo inusual? ¿Alguien más te ha estado dando medicación?» Doña Guadalupe miró a la doctora y luego a Luz, su rostro una máscara de conflicto interno. «Yo no estoy segura», dijo finalmente. «A veces las cosas se confunden en mi mente». Luz dio un paso adelante. «Doctora, encontré esto», dijo entregándole la pastilla que había guardado. «No se parece a la medicación habitual de doña Guadalupe». La doctora Fernanda examinó la pastilla con el ceño fruncido. «Esto no es lo que te receté, Guadalupe. Necesito hacer algunos análisis de inmediato». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Eduardo entró, su rostro contorsionado por la ira. «¿Qué está pasando aquí? Les dije que no necesitaban privacidad». La tensión en la habitación era palpable. Luz sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que estaban al borde de un punto de inflexión. La salud de doña Guadalupe, los secretos de la familia y su propia seguridad pendían de un hilo. La doctora Fernanda se irguió, enfrentando a Eduardo. «Como médica de tu abuela, tengo el deber de investigar cualquier cosa que pueda estar afectando su salud. Y right now, tengo razones para creer que alguien podría estar interfiriendo con su tratamiento». Eduardo palideció visiblemente. «¿Qué está insinuando, doctora?» «No insinúo nada», respondió la doctora Fernanda con firmeza. «Estoy declarando que la salud de doña Guadalupe está en peligro y haré todo lo necesario para protegerla, incluso si eso significa enfrentarme a su propia familia». La tensión en la habitación era palpable después de la declaración de la doctora Fernanda. Eduardo, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y miedo, dio un paso amenazador hacia la doctora. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo?», siseó Eduardo. «Está acusando a la familia Montero de...». «No estoy acusando a nadie, Eduardo», interrumpió la doctora Fernanda con firmeza. «Estoy constatando un hecho médico. La salud de tu abuela está en peligro y es mi deber investigar por qué». Doña Guadalupe, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz débil pero decidida. «Eduardo, déjanos solas. Necesito hablar con Fernanda y Luz en privado». «Sí, pero abuela». «He dicho que nos dejes solas», repitió doña Guadalupe. Su tono no admitía réplica. Eduardo salió de la habitación, no sin antes lanzar una mirada amenazadora a Luz y la doctora. Una vez que la puerta se cerró, doña Guadalupe se hundió en su silla, repentinamente pareciendo más vieja y cansada. «Fernanda, Luz», comenzó la anciana, «creo que es hora de que sepan toda la verdad». Durante la siguiente hora, doña Guadalupe reveló una historia de intrigas familiares, negocios turbios y luchas de poder que se remontaban décadas atrás. Confesó que sospechaba que Eduardo y algunos otros miembros de la familia estaban intentando acelerar su muerte para tomar el control total de los negocios familiares. «Las cintas», dijo doña Guadalupe, mirando a Luz, «son mi seguro de vida. Contienen información que podría destruir no solo a nuestra familia, sino a muchas personas poderosas. Eduardo lo sabe y teme que las use contra él, Main». Luz y la doctora Fernanda escuchaban atónitas, tratando de procesar la magnitud de las revelaciones. «¿Por qué no ha dicho nada antes?», preguntó la doctora Fernanda. «Porque son mi familia», respondió doña Guadalupe con tristeza. «A pesar de todo, son mi sangre.
pero ahora veo que mi silencio solo ha empeorado las cosas. «Doña Guadalupe», intervino Luz, «necesitamos sacarla de aquí. No es seguro para usted quedarse en la mansión». La anciana negó con la cabeza. «No, niña, esta es mi casa, mi legado. No huiré». «Entonces debemos informar a las autoridades», insistió la doctora Fernanda. Antes de que doña Guadalupe pudiera responder, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, revelando a Eduardo acompañado de dos hombres de aspecto amenazador. «Lo siento, abuela», dijo Eduardo, su voz fría y calculadora, «pero no puedo permitir que sigas hablando». Luz se movió instintivamente para proteger a doña Guadalupe, mientras la doctora Fernanda se interponía entre ellos y los recién llegados. «Eduardo, piensa bien lo que vas a hacer», advirtió la doctora. «Cualquier acción en contra de tu abuela o de nosotras tendrá consecuencias graves». Eduardo soltó una risa amarga. «¿Consecuencias? Doctora, usted no tiene idea del poder que tenemos. Podríamos hacer que las tres desaparecieran sin dejar rastro». «¿Y crees que no he tomado precauciones?», replicó la doctora Fernanda. «Tengo copias de los resultados de los análisis de tu abuela, que muestran claramente signos de envenenamiento. Si algo nos pasa, esa información llegará directamente a las autoridades». La amenaza pareció hacer mella en Eduardo, quien dudó por un momento. Aprovechando esa vacilación, Luz sacó discretamente su teléfono y activó la grabación de audio. Eduardo, intervino doña Guadalupe, su voz sorprendentemente firme. «¿Realmente has caído tan bajo? ¿Amenazar a tu propia abuela, a la mujer que te crió?» «Lo siento, abuela», respondió Eduardo, aunque su tono carecía de verdadero arrepentimiento. «Pero has dejado que tus sentimientos nublen tu juicio. La familia Montero necesita una nueva dirección, una que tú ya no puedes proporcionar». «¿Y crees que matándome lograrás eso?», preguntó doña Guadalupe. «¿Crees que los demás te seguirán después de lo que has hecho?». Eduardo pareció momentáneamente desconcertado por la franqueza de su abuela. «Yo hago lo que es necesario para proteger el legado de la familia». «No, Eduardo», dijo doña Guadalupe con tristeza. «Estás destruyendo ese legado. Todo por lo que tu abuelo y yo trabajamos, lo estás convirtiendo en cenizas». Mientras esta confrontación se desarrollaba, Luz notó que uno de los hombres que acompañaban a Eduardo se movía sigilosamente hacia un lado de la habitación, acercándose peligrosamente a donde estaban guardadas las cintas. Con un movimiento rápido, Luz se interpuso en su camino. «Ni lo intentes», advirtió Luz, sorprendiéndose de su propia audacia. El hombre la miró con desdén. «Apártate, niña. Esto no es asunto tuyo». «Te equivocas», respondió Luz, manteniendo su posición. «Me convertí en parte de esto en el momento en que decidieron poner en peligro la vida de mi paciente». La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Eduardo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un gesto a sus acompañantes. «Suficiente. Tomaremos esas cintas y nos iremos. Nadie tiene por qué salir herido». «No tan rápido, Eduardo», dijo la doctora Fernanda, sacando su propio teléfono. «He estado transmitiendo esta conversación en vivo a mi contacto en la fiscalía. En este momento, la policía debe estar en camino». El rostro de Eduardo palideció visiblemente. Los dos hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas nerviosas, claramente reconsiderando su participación en el asunto. «Estás mintiendo», acusó Eduardo, pero la duda en su voz era evidente. Como para confirmar las palabras de la doctora, el sonido distante de sirenas comenzó a escucharse, acercándose rápidamente a la mansión. «Se acabó, Eduardo», dijo doña Guadalupe, su voz cargada de una mezcla de tristeza y determinación. «Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, todas nuestras acciones». Eduardo, viendo que había perdido el control de la situación, hizo un último intento desesperado. Se lanzó hacia el escritorio donde estaban guardadas las cintas, pero Luz, anticipando su movimiento, se interpuso en su camino. En el forcejeo que siguió, Eduardo empujó a Luz con fuerza, haciéndola caer. La doctora Fernanda corrió a ayudar a Luz, mientras doña Guadalupe, en un despliegue de fuerza que sorprendió a todos, se levantó de su silla y enfrentó a su nieto. «Basta, Eduardo», gritó la anciana. «¿No ves en lo que te has convertido?
¿En lo que nos has convertido a todos? En ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe. Varios oficiales de policía entraron, sus armas en alto. ¡Policía! ¡Todos quietos! Eduardo, viendo que todo estaba perdido, levantó las manos en señal de rendición. Sus acompañantes hicieron lo mismo, mientras Luz, la doctora Fernanda y doña Guadalupe observaban la escena con una mezcla de alivio y conmoción. Mientras los oficiales esposaban a Eduardo y a sus cómplices, Luz se acercó a doña Guadalupe, quien parecía a punto de desplomarse. «Se acabó, doña Guadalupe», dijo Luz suavemente, ayudando a la anciana a sentarse. «Está a salvo ahora». Doña Guadalupe tomó la mano de Luz, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias, mi niña. A ti y a Fernanda. Han sido más familia para mí en estos momentos que mi propia sangre». Mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones y a recoger evidencia, Luz se dio cuenta de que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los secretos de la mansión Montero habían salido a la luz, y las consecuencias apenas empezaban a desplegarse. Los días siguientes a la detención de Eduardo fueron un torbellino de actividad en la mansión Montero. La policía iba y venía, recolectando evidencia y tomando declaraciones. Periodistas merodeaban en las afueras, hambrientos de detalles sobre el escándalo que envolvía a una de las familias más prominentes de la ciudad. En medio de todo este caos, Luz permanecía firme al lado de doña Guadalupe, más determinada que nunca a proteger y cuidar a la anciana. La doctora Fernanda también se había mudado temporalmente a la mansión para supervisar de cerca la recuperación de doña Guadalupe. Una tarde, mientras Luz ayudaba a doña Guadalupe a ordenar algunos papeles en la biblioteca, la anciana suspiró profundamente. «Luz, mi niña», comenzó doña Guadalupe, su voz cargada de emoción. «Creo que es hora de que conozcas toda la verdad que he guardado durante tantos años». Luz se sentó junto a ella, preparándose para lo que estaba por venir. Doña Guadalupe sacó una caja de madera tallada de un cajón secreto del escritorio. «Aquí», dijo, entregándole la caja a Luz, «están las últimas cintas, las que ni siquiera Eduardo sabía que existían». Con manos temblorosas, Luz abrió la caja. Dentro había varias cintas cuidadosamente etiquetadas y un viejo diario de cuero. «Todo comenzó hace casi 50 años», empezó doña Guadalupe, su mirada perdida en los recuerdos. «Mi esposo, Ernesto, era un hombre ambicioso. Comenzamos con poco, pero él tenía grandes sueños para nuestra familia». Mientras doña Guadalupe hablaba, Luz escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. La historia que se desplegaba era una de ascenso y caída, de decisiones difíciles y consecuencias inesperadas. «Al principio eran solo pequeños favores», continuó la anciana. «Un soborno aquí, una donación allá, pero pronto nos vimos envueltos en algo mucho más grande. Ernesto se asoció con personas peligrosas, convencido de que era la única forma de asegurar nuestro futuro». Luz notó cómo las manos de doña Guadalupe temblaban ligeramente mientras hablaba. «Yo no era inocente, Luz. Sabía lo que estaba pasando, pero me convencí de que era por el bien de nuestra familia. Cuando Ernesto murió repentinamente, me encontré sola, tratando de mantener unido un imperio construido sobre arena movediza». La anciana hizo una pausa, tomando una de las cintas de la caja. «Estas grabaciones las comencé como una forma de protegerme, de mantener un registro de todo lo que sucedía, pero con el tiempo se convirtieron en mi confesión, mi penitencia». Luz escuchó algunas de las cintas, su corazón latiendo con fuerza ante las revelaciones. Nombres de políticos prominentes, jueces corruptos, empresarios sin escrúpulos. Toda una red de corrupción que se extendía por décadas. «Doña Guadalupe», dijo Luz finalmente, su voz apenas un susurro, «¿por qué me está contando todo esto ahora?». La anciana la miró con ojos cansados pero determinados. «Porque necesito que entiendas, Luz. Necesito que veas el panorama completo antes de tomar una decisión». «¿Qué decisión?», preguntó Luz, sintiendo un nudo en el estómago. «La decisión de qué hacer con toda esta información», respondió doña Guadalupe. «Estas cintas, este diario, contienen suficiente evidencia para derribar no solo a nuestra familia, sino a gran parte del sistema corrupto que hemos alimentado durante años». Luz se quedó sin aliento, comprendiendo de repente el peso de la responsabilidad
que doña Guadalupe estaba poniendo sobre sus hombros. ¿Pero por qué yo?, preguntó Luz. ¿Por qué no la doctora Fernanda o las autoridades? Doña Guadalupe tomó las manos de Luz entre las suyas. Porque tú, mi niña, has demostrado tener algo que escasea en este mundo: integridad. Has arriesgado tu seguridad y tu carrera por hacer lo correcto. Confío en ti para tomar la decisión correcta, sea cual sea. En ese momento, la doctora Fernanda entró en la biblioteca, su rostro mostrando preocupación. Guadalupe, Luz, tenemos un problema, anunció. Acabo de recibir una llamada de mi contacto en la fiscalía. Parece que alguien está ejerciendo presión para que se detenga la investigación. Doña Guadalupe asintió, como si esperara esta noticia. La red es vasta y poderosa, Fernanda. No se rendirán sin luchar. Luz, sintiendo el peso de la situación, se puso de pie. ¿Qué podemos hacer? Eso, mi querida Luz, depende de ti, dijo doña Guadalupe, señalando la caja con las cintas y el diario. Tienes en tus manos el poder de exponer décadas de corrupción, pero también tienes el poder de proteger a muchas personas inocentes que podrían verse afectadas por estas revelaciones. La doctora Fernanda miró la caja con asombro. Guadalupe, ¿estás segura de esto? Es una responsabilidad enorme. Estoy segura, Fernanda, respondió la anciana. He cargado con este peso durante demasiado tiempo. Es hora de que alguien más, alguien con una conciencia limpia, decida qué hacer. Luz sentía que el mundo giraba a su alrededor. En cuestión de días, había pasado de ser una simple enfermera a tener en sus manos el destino de incontables personas. Necesito tiempo, dijo finalmente Luz. Necesito pensar en todas las implicaciones. Doña Guadalupe asintió comprensivamente. Tómate el tiempo que necesites, mi niña. Pero recuerda, cada día que pasa, la red sigue operando, causando más daño. Esa noche, en la soledad de su habitación, Luz se enfrentó al dilema más grande de su vida. Las cintas y el diario yacían sobre su cama, un testimonio silencioso de décadas de secretos y corrupción. Por un lado, exponer la verdad podría traer justicia y poner fin a años de actividades ilícitas. Por otro, las consecuencias podrían ser devastadoras para muchas personas, algunas de las cuales podrían ser inocentes. Mientras Luz luchaba con su conciencia, no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Había venido a la mansión Montero buscando un trabajo, y ahora se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Con un suspiro, Luz tomó una de las cintas y la insertó en el viejo reproductor. Mientras escuchaba las confesiones grabadas hace tanto tiempo, se dio cuenta de que, independientemente de su decisión, nada volvería a ser igual. Los susurros en las paredes de la mansión Montero finalmente habían encontrado una voz, y era su responsabilidad decidir si esa voz se convertiría en un grito que sacudiría los cimientos de la sociedad o en un susurro que se desvanecería en la noche. El amanecer encontró a Luz exhausta pero decidida. Después de una noche de reflexión y lucha interna, había tomado una decisión. Con paso firme se dirigió a la habitación de doña Guadalupe, donde la anciana y la doctora Fernanda la esperaban. He decidido entregar la evidencia a las autoridades, anunció Luz, su voz mezclando determinación y nerviosismo. Es la única forma de asegurar que se haga justicia. Doña Guadalupe asintió lentamente, una mezcla de alivio y temor en sus ojos. Sabía que tomarías la decisión correcta, mi niña, aunque eso signifique que yo también tendré que enfrentar las consecuencias de mis acciones. La doctora Fernanda, sin embargo, parecía inquieta. Debemos ser muy cuidadosos con cómo manejamos esto, advirtió. La red de corrupción es vasta y poderosa. No sabemos en quién podemos confiar. Tengo un plan, dijo Luz. Mi hermano trabaja en una estación de radio local. Podemos usar su plataforma para hacer pública la información si algo sale mal. Mientras discutían los detalles del plan, ninguna de ellas notó la sombra que se movió rápidamente fuera de la puerta entreabierta. Esa tarde Luz se preparaba para salir de la mansión con las cintas y el diario cuidadosamente escondidos en su bolso. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta principal, la voz de la doctora Fernanda la detuvo. Luz, espera. Creo que deberíamos revisar una última vez la evidencia antes de entregarla.
Algo en el tono de la doctora hizo que Luz se detuviera. Había una nota de urgencia, casi de desesperación, que no cuadraba con su habitual calma profesional. «Doctora Fernanda, ¿está todo bien?», preguntó Luz, estudiando el rostro de la mujer mayor. «Por supuesto, querida», respondió la doctora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo quiero asegurarme de que no estamos pasando por alto nada importante». Con creciente suspicacia, Luz accedió a regresar a la biblioteca. Una vez allí, la doctora Fernanda cerró la puerta tras ellas. «Ahora, Luz, ¿por qué no me das esa bolsa?». La voz de la doctora había perdido toda pretensión de amabilidad. «¿Qué está pasando, doctora Fernanda?», preguntó Luz, retrocediendo instintivamente. «Lo que está pasando, mi ingenua niña, es que has estado a punto de cometer un grave error», respondió la doctora, su rostro endureciéndose. «¿Realmente creíste que podrías desmantelar décadas de cuidadosa planificación con unas cuantas cintas viejas?». La realización golpeó a Luz como un puño en el estómago. Usted es parte de esto, todo este tiempo». «Por supuesto que soy parte de esto», escupió la doctora Fernanda. «¿Crees que llegué a donde estoy solo por mi habilidad médica? Esta red me ha dado todo: poder, riqueza, influencia. Y no voy a permitir que una joven enfermera idealista lo arruine todo». Luz sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La persona en quien había confiado, a quien había visto como una aliada y mentora, resultaba ser parte de la misma corrupción que intentaban combatir. «Doña Guadalupe confió en usted», dijo Luz, su voz temblando de rabia y decepción. La doctora Fernanda soltó una risa amarga. «Guadalupe es una vieja tonta sentimental. Siempre lo ha sido. Su conciencia finalmente la alcanzó, y mira a dónde la ha llevado eso». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Doña Guadalupe entró, empujando su silla de ruedas con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Así que finalmente muestras tu verdadero rostro, Fernanda», dijo la anciana, su voz cargada de dolor y decepción. La doctora Fernanda se giró, sorprendida por la aparición repentina de doña Guadalupe. «Guadalupe, no lo entiendes. Estoy tratando de protegernos a todos». «No, Fernanda», respondió doña Guadalupe con firmeza. «Estás tratando de protegerte a ti misma, y en el proceso has traicionado todo lo que alguna vez significó algo para nosotros». Luz, aprovechando la distracción, intentó moverse hacia la puerta, pero la doctora Fernanda fue más rápida. Con un movimiento ágil, sacó un pequeño revólver de su bolsillo. «Nadie va a ninguna parte», gruñó, apuntando el arma alternativamente entre Luz y doña Guadalupe. «Ahora, Luz, dame esa bolsa», lentamente. El corazón de Luz latía desbocado mientras evaluaba sus opciones. Podía ver el miedo en los ojos de doña Guadalupe, mezclado con una determinación férrea. «Fernanda, piensa bien lo que estás haciendo», advirtió doña Guadalupe. «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto». La doctora Fernanda soltó una carcajada desesperada. «¿Lo correcto? Ya es tarde para eso, Guadalupe. Demasiado tarde para todas nosotras». Mientras la tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo, Luz se dio cuenta de que este momento definiría no solo su futuro, sino el de todos los involucrados en esta red de mentiras y traiciones. Con el corazón en la garganta, se preparó para lo que fuera a suceder a continuación, sabiendo que las consecuencias de este enfrentamiento resonarían mucho más allá de las paredes de la mansión Montero. El tiempo parecía haberse detenido en la biblioteca de la mansión Montero. Luz, con el bolso que contenía las pruebas firmemente agarrado, miraba fijamente el cañón del arma que la doctora Fernanda apuntaba hacia ella. Doña Guadalupe, en su silla de ruedas, mantenía una calma sorprendente ante la situación. «Fernanda», dijo doña Guadalupe con voz tranquila, «baja el arma. Aún podemos resolver esto de manera civilizada». La doctora Fernanda soltó una risa amarga. «¿Civilizada? Guadalupe, pasamos ese punto hace mucho tiempo. Ahora, Luz, dame ese bolso. No lo repetiré otra vez». Luz, con el corazón latiendo desbocadamente, dio un paso atrás. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. De repente, una idea surgió en su cabeza. Era arriesgada, pero podría ser su única oportunidad. «Está bien», dijo Luz, fingiendo resignación. «Le daré el bolso,
pero primero quiero que escuche algo. Lentamente, Luz metió la mano en el bolso, notando cómo la doctora Fernanda tensaba el dedo en el gatillo. Con cuidado, sacó una de las cintas. Esta cinta, continuó Luz, contiene información sobre usted, doctora Fernanda. Doña Guadalupe me contó todo anoche. La doctora palideció visiblemente. Estás mintiendo. Guadalupe no sabía nada sobre mi participación. ¿Estás segura de eso, Fernanda? Intervino doña Guadalupe, captando la estrategia de Luz. He vivido mucho tiempo y he aprendido a ver más allá de las máscaras que la gente usa. La duda se reflejó en el rostro de la doctora Fernanda. Su mano, sosteniendo el arma, tembló ligeramente. Luz aprovechó ese momento de vacilación. Con un movimiento rápido, arrojó la cinta hacia la doctora. Instintivamente, Fernanda intentó atraparla con su mano libre, distrayéndose por un segundo crucial. En ese instante, Luz se lanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de la doctora que sostenía el arma. Ambas cayeron al suelo, forcejeando por el control del revólver. Doña Guadalupe, mostrando una agilidad sorprendente, se impulsó fuera de su silla de ruedas y logró alcanzar el teléfono en el escritorio. Con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. El forcejeo entre Luz y la doctora Fernanda continuaba. La joven enfermera, impulsada por la adrenalina y la determinación, logró mantener el arma apuntando lejos de ambas. De repente, un disparo resonó en la habitación. La bala se incrustó en el techo, haciendo que una lluvia de yeso cayera sobre ellas. Aprovechando la conmoción del disparo, Luz logró arrebatar el arma de las manos de la doctora y la arrojó lejos. Con un último empujón, se separó de Fernanda y corrió hacia donde había caído el revólver, asegurándolo. «Se acabó, doctora Fernanda», dijo Luz, jadeando pero con el arma firmemente apuntada hacia la médica caída. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose rápidamente a la mansión. La doctora Fernanda, viendo que había perdido toda ventaja, se desplomó contra la pared, la derrota escrita en cada línea de su rostro. «No lo entiendes, Luz», murmuró la doctora. «Esto es más grande que todos nosotros. No tienes idea de las fuerzas con las que estás jugando». «Tal vez no», respondió Luz, «pero sé distinguir entre el bien y el mal. Y lo que usted y los demás han estado haciendo es definitivamente malo». Minutos después, la policía irrumpió en la biblioteca. Rápidamente evaluaron la situación y esposaron a la doctora Fernanda. Mientras la sacaban de la habitación, la doctora miró a doña Guadalupe una última vez. «Lo siento, Guadalupe», dijo con voz quebrada. «Realmente creí que estaba haciendo lo mejor para todos». Doña Guadalupe simplemente negó con la cabeza, el dolor y la decepción evidentes en sus ojos. Una vez que la policía se llevó a la doctora Fernanda, Luz se desplomó en una silla, el agotamiento finalmente alcanzándola. Doña Guadalupe se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Lo hiciste bien, mi niña», dijo la anciana con orgullo. «Mostraste un coraje que pocos tienen». Luz miró el bolso que contenía las pruebas, aún intacto a pesar del caos. «¿Qué hacemos ahora, doña Guadalupe?». La anciana suspiró profundamente. «Ahora, Luz, hacemos lo que debimos hacer hace mucho tiempo. Decimos la verdad, toda la verdad, y enfrentamos las consecuencias». En las horas siguientes, Luz y doña Guadalupe trabajaron incansablemente, preparando la información para ser entregada a las autoridades. Luz contactó a su hermano en la estación de radio, asegurándose de tener un plan de respaldo en caso de que algo saliera mal. Mientras organizaban las cintas y documentos, Luz no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Había llegado a la mansión Montero como una simple enfermera y ahora estaba en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la ciudad. «Doña Guadalupe», dijo Luz mientras cerraban el último sobre, «¿cree que estamos haciendo lo correcto?». La anciana la miró con una mezcla de cariño y determinación. «Luz, mi querida niña, hacer lo correcto rara vez es fácil, pero es necesario. Hemos vivido demasiado tiempo en las sombras. Es hora de que la verdad salga a la luz». Con esas palabras, Luz sintió que una nueva determinación la invadía. Sabía que los días venideros serían difíciles, que habría más obstáculos y peligros por enfrentar. Pero también sabía que, pasara lo que pasara,
estaba del lado correcto de la historia. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Montero, Luz y doña Guadalupe se prepararon para dar el paso final en su búsqueda de la verdad y la justicia. Los secretos largamente guardados estaban a punto de ser revelados, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El cielo nocturno sobre la mansión Montero se iluminaba intermitentemente con relámpagos, el rugido de los truenos haciendo temblar las ventanas. La tormenta que se había estado gestando durante días finalmente había estallado, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la importancia de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Luz se encontraba en la biblioteca, repasando una última vez los documentos y cintas que estaban a punto de cambiar el curso de muchas vidas. Doña Guadalupe, sentada cerca de la chimenea encendida, observaba a la joven con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás lista, mi niña?, preguntó la anciana, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia golpeando contra los cristales. Luz asintió, cerrando el maletín que contenía la evidencia. Tan lista como puedo estarlo, doña Guadalupe. El fiscal llegará en cualquier momento. Como si sus palabras hubieran sido una señal, el timbre de la puerta resonó por toda la mansión. Dolores, el ama de llaves, apareció momentos después acompañando a un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro empapado por la lluvia. «Buenas noches», saludó el recién llegado. «Soy el fiscal Ramón Velasco. Entiendo que tienen información crucial para nuestra investigación». Luz se adelantó, extendiendo su mano. «Gracias por venir, señor fiscal. Soy Luz Hernández y ella es doña Guadalupe Montero». El fiscal Velasco estrechó la mano de Luz y luego se inclinó respetuosamente ante doña Guadalupe. «Señora Montero, le agradezco su valentía al decidir compartir esta información». Doña Guadalupe asintió gravemente. Era lo correcto, aunque me ha tomado demasiado tiempo darme cuenta de ello. Mientras Luz comenzaba a explicar el contenido del maletín y su significado, un fuerte estruendo sacudió la mansión. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. «¡Maldición!», exclamó el fiscal. «Esto no puede ser una coincidencia». Luz, actuando rápidamente, encendió la linterna de su teléfono. «Doña Guadalupe, ¿dónde guarda las velas?». Antes de que la anciana pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose resonó desde algún lugar de la planta baja. Pasos apresurados se escucharon acercándose a la biblioteca. «¡Rápido!», susurró el fiscal Velasco. «Necesitamos escondernos y proteger esa evidencia». Guiados por la tenue luz del teléfono de Luz, se apresuraron hacia un rincón de la biblioteca, donde doña Guadalupe les había mostrado anteriormente un pequeño pasadizo secreto detrás de una estantería. Apenas habían logrado cerrar la entrada, cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. A través de una pequeña rendija, Luz pudo ver a 3 hombres armados entrando en la habitación. Uno de ellos, para su horror, era Eduardo, recién liberado bajo fianza. «Revisen cada rincón», ordenó Eduardo. «Esas cintas y documentos no pueden salir de esta casa». Luz sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo. A su lado, doña Guadalupe respiraba con dificultad, claramente afectada por la tensión del momento. Los minutos pasaron como horas, mientras los intrusos registraban metódicamente la biblioteca. Luz podía escuchar cómo volcaban muebles y rasgaban libros en su búsqueda frenética. De repente, uno de los hombres se detuvo frente a la estantería que ocultaba el pasadizo. «Jefe, esta pared suena hueca», dijo golpeando la madera. Luz contuvo la respiración. El fiscal Velasco, mostrando una calma sorprendente, sacó silenciosamente su arma de servicio. Justo cuando parecía que iban a ser descubiertos, las luces de la mansión volvieron a encenderse repentinamente. Simultáneamente, el sonido de sirenas policiales comenzó a acercarse rápidamente. «¡Mierda!», exclamó Eduardo. Alguien debió haber activado una alarma silenciosa. «¡Vámonos!». Los intrusos salieron apresuradamente de la biblioteca. Momentos después, Luz y los demás pudieron escuchar el sonido de un vehículo arrancando a toda velocidad. Con cautela salieron de su escondite. La biblioteca estaba en ruinas, pero el maletín con la evidencia seguía a salvo. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo el fiscal Velasco. «No es seguro permanecer en la mansión». Luz asintió, ayudando a doña Guadalupe a levantarse.
Conozco un lugar donde podemos ir. Mi hermano tiene un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Rápidamente recogieron lo esencial y se dirigieron al garaje. El fiscal Velasco insistió en conducir, argumentando que su vehículo oficial sería menos sospechoso si los detenían. Mientras se alejaban de la mansión bajo la lluvia torrencial, Luz no pudo evitar mirar hacia atrás. La imponente estructura, que había sido el escenario de tantos secretos y traiciones, parecía ahora pequeña y vulnerable bajo la furia de la tormenta. El viaje hacia el apartamento de su hermano fue tenso y silencioso. Cada par de faros en el espejo retrovisor los hacía tensarse, temiendo que Eduardo y sus cómplices los hubieran encontrado. Finalmente, llegaron a un modesto edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. El hermano de Luz, Carlos, los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Luz, ¿qué está pasando?», preguntó, mirando confundido al grupo empapado que entraba en su pequeño apartamento. «Es una larga historia, Carlos», respondió Luz, ayudando a doña Guadalupe a sentarse en el sofá. «Pero necesitamos tu ayuda y discreción». Mientras Luz ponía al tanto a su hermano de la situación, el fiscal Velasco hacía llamadas, organizando protección policial y preparando el siguiente paso en la investigación. Doña Guadalupe, exhausta por los eventos de la noche, se había quedado dormida en el sofá. Luz la cubrió con una manta, notando cuán frágil y vulnerable parecía la otrora poderosa matriarca. «Señorita Hernández», dijo el fiscal Velasco, acercándose a Luz, «he organizado una conferencia de prensa para mañana al mediodía. Vamos a hacer pública toda la información. Es la mejor manera de garantizar la seguridad de todos los involucrados». Luz asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Cree que funcionará? ¿Que realmente lograremos que se haga justicia?». El fiscal la miró con una mezcla de determinación y cansancio. «No será fácil. La red de corrupción es vasta y poderosa, pero con esta evidencia y el testimonio de doña Guadalupe, tenemos una oportunidad real de desmantelarla». Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Luz se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar ahí afuera, Eduardo y sus cómplices estaban planeando su próximo movimiento. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en semanas, Luz sintió un rayo de esperanza. Habían sobrevivido a la noche de la tormenta, literal y figurativamente. Mañana, cuando el sol saliera, la verdad finalmente saldría a la luz. Con esa resolución en mente, Luz se preparó para la batalla final que les esperaba. La mansión Montero había guardado sus secretos durante demasiado tiempo. Era hora de que el mundo conociera la verdad, sin importar las consecuencias. La mañana llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo el aire, sino también el peso de los secretos que habían oprimido a la ciudad durante décadas. Luz se despertó en el pequeño sofá del apartamento de su hermano. Desorientada por un momento antes de que los eventos de las últimas semanas volvieran a ella en una avalancha de recuerdos. Doña Guadalupe ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre sus manos arrugadas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que Luz no había visto antes. «Buenos días, mi niña», saludó la anciana con una pequeña sonrisa. «Hoy es el día en que enfrentamos nuestro pasado y, con suerte, comenzamos a construir un futuro mejor». El fiscal Velasco llegó poco después, acompañado por 2 oficiales de policía. «Es hora», anunció. «La conferencia de prensa está programada para dentro de 1 hora. ¿Están listas?». Luz miró a doña Guadalupe, quien asintió con firmeza. «Estamos listas», respondió Luz, sintiendo una mezcla de nerviosismo y resolución. El viaje hacia el edificio de la fiscalía fue tenso. Las calles parecían inusualmente tranquilas, como si la ciudad entera contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de periodistas y cámaras. Luz sintió que su corazón se aceleraba ante la vista de tantos ojos curiosos y expectantes. Doña Guadalupe, sin embargo, caminó con la cabeza en alto, años de ser el centro de atención en eventos sociales, manifestándose en su porte digno. La sala de conferencias estaba abarrotada. El fiscal Velasco tomó su lugar detrás del podio, con Luz y doña Guadalupe sentadas a su lado. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar.
Damas y caballeros, estamos aquí hoy para revelar una de las redes de corrupción más extensas y arraigadas en la historia de nuestra ciudad. Durante la siguiente hora, el fiscal desgranó los detalles de décadas de sobornos, lavado de dinero y abuso de poder. Nombres de políticos prominentes, jueces respetados y empresarios influyentes fueron mencionados uno tras otro, cada revelación provocando jadeos y murmullos entre los periodistas presentes. Cuando llegó el turno de doña Guadalupe de hablar, la sala quedó en un silencio sepulcral. La anciana, con voz temblorosa al principio pero que ganó fuerza con cada palabra, confesó su papel en el entramado corrupto y expresó su profundo arrepentimiento. He vivido una vida de privilegios construida sobre las espaldas de aquellos a quienes herimos, dijo, lágrimas brillando en sus ojos. Nada de lo que pueda decir o hacer compensará el daño que hemos causado, pero espero que, al exponer la verdad y enfrentar las consecuencias de mis acciones, pueda al menos comenzar el proceso de redención. Luz, observando la reacción de la prensa y sintiendo el peso de las miradas sobre ella, comprendió que este era solo el comienzo. Las revelaciones sacudirían los cimientos mismos de la sociedad y las repercusiones se sentirían durante años. Después de la conferencia de prensa, los eventos se sucedieron rápidamente. Arrestos de alto perfil se llevaron a cabo en toda la ciudad. Eduardo, que había intentado huir del país, fue capturado en el aeropuerto. La doctora Fernanda, enfrentando múltiples cargos, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de sentencia. En las semanas y meses que siguieron, Luz se encontró en el centro de un torbellino mediático. Su papel en exponer la corrupción la convirtió en una especie de heroína reluctante, solicitada para entrevistas y apariciones públicas. Doña Guadalupe, por su parte, enfrentó el juicio con dignidad. A pesar de su edad avanzada y su cooperación, fue sentenciada a arresto domiciliario y a pagar una suma sustancial en restitución. La mansión Montero, símbolo de tanto poder y secretos, fue confiscada por el Estado. Una tarde, meses después de la conferencia de prensa, Luz visitó a doña Guadalupe en el modesto apartamento donde ahora residía. La encontró sentada junto a la ventana, observando la ciudad que una vez había ayudado a corromper. Luz, mi querida niña, dijo la anciana, tomando las manos de Luz entre las suyas. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Me diste la fuerza para enfrentar mis errores y buscar la redención. Luz sintió un nudo en la garganta. Doña Guadalupe, usted tomó la decisión más difícil de todas. Enfrentó la verdad y aceptó las consecuencias. Y aún así, respondió doña Guadalupe con una sonrisa triste, siento que apenas estamos comenzando a reparar el daño que causamos. Luz asintió, comprendiendo la magnitud de la tarea que tenían por delante. Es un proceso largo, pero cada paso cuenta. La ciudad está cambiando, lentamente pero con seguridad. Y era cierto. Las revelaciones habían desencadenado una ola de reformas. Nuevas leyes anticorrupción se estaban implementando, y había un renovado sentido de responsabilidad cívica entre los ciudadanos. Mientras se despedía de doña Guadalupe, Luz reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido. Había llegado a la mansión Montero como una simple enfermera y había terminado cambiando el curso de la historia de la ciudad. Los susurros en las paredes de la mansión Montero habían sido silenciados, pero su eco continuaría resonando por mucho tiempo. Luz sabía que el camino hacia la verdadera redención y justicia sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, un paso a la vez. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Luz sintió una mezcla de orgullo y humildad. Los secretos habían sido revelados. La verdad había salido a la luz. Y aunque el futuro era incierto, estaba lleno de posibilidades de cambio y crecimiento. La historia de la mansión Montero había llegado a su fin, pero la historia de una ciudad renacida apenas estaba comenzando. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.